Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nikist. Ya estamos en el número 4 sobre la cosmovisión. La cosmovisión es un concepto en lo que parece que tiene que ver con otros conceptos más conocidos como la filosofía. La pregunta: ¿cómo se relaciona el concepto de la cosmovisión, Welton Chong, con el concepto de la filosofía? Para poder entender mejor, cuando estamos hablando de los orígenes, estamos hablando de la cultura, cosmovisión y orígenes. ¿Qué tiene que ver cosmovisión? Y habíamos visto en una cita antes por Richard Dawkins, cuando él hablaba de la cosmovisión darwiniana siendo la única teoría que podría responder a la inquietud. Entonces, él hizo una relación de que cosmovisión y teoría son conceptos paralelos. Entonces, eso es interesante para entender, para no confundir qué quiere decir entonces cosmovisión. Aquí es un trabajo, Albert Wolters, en su trabajo titulado Welton Chong en la historia de las ideas, observa las diferentes ideas de cómo relacionar cosmovisión con la filosofía. Hay 5 diferentes formas, lo que él notó de cómo relacionar o cómo ha sido relacionado en la historia cosmovisión con filosofía. Número 1, él dice la cosmovisión repele la filosofía. Lo que quiere decir es que es como un imán, lo que tiene polos, y que la filosofía tiene sus características, tiene su función, mientras que la cosmovisión está opuesto, pero tiene también su función. Entonces son funciones distintas, opuestas, pero necesarias las dos. Entonces no se puede tocar, no se puede implementar, no se puede entonces juntar los dos conceptos, pero la primera para relacionar cosmovisión con filosofía es que son dos polos de un imán. Entonces, y eso es como repele uno el otro. Número 2, ¿cómo relacionar cosmovisión con filosofía? La cosmovisión es la corona de la filosofía. Entonces la filosofía es algo neutral. La filosofía es algo académico. La filosofía no toca la cultura, no toca las emociones, no toca áreas. Es bien directo con la inteligencia. Entonces, después de desarrollar la filosofía, es la corona. La corona luego produce entonces las emociones, los valores, las éticas. Esa es parte de la cosmovisión. Entonces hay un grupo que dice la cosmovisión existe y no que es parte de un imán, pero es la corona de la filosofía. Los dos vienen juntos, pero primero la filosofía y luego corona es la cosmovisión. Número 3. La filosofía es paralela a la cosmovisión. Quiere decir que no, es que son dos conceptos paralelos que parece que tocan los mismos contenidos y entonces no hay que mezclar. La cosmovisión parece que viene de otro lado, otra cultura, y la filosofía es de otra cultura, y son conceptos paralelos y hay que mantenerlos paralelos para no contaminar los dos conceptos. Esa sería una posición número 3. Número 4 es la cosmovisión produce una filosofía. En lugar de antes era la filosofía primero y luego producía la cosmovisión como corona, ahora está invertida. La cosmovisión produce una filosofía.
como la cosmovisión es la base, es la tierra, es la experiencia, la cultura, la persona. Y luego se produce una filosofía que es pura, que no está aparte de la experiencia personal. La cosmovisión produce la filosofía. Número 5 es la cosmovisión es igual a la filosofía. Entonces, de nuevo, se pueden intercambiar los nombres o los términos, porque es lo mismo. Entonces, hay personas que dicen que no hay diferencia. Se puede intercambiar los términos porque es de la misma cosa. El mismo autor, Alberto Wolters, en su mismo trabajo, luego describe el término griego filosofía. Él lo describe poniendo énfasis en lo universal, en lo abstracto, lo eterno. Yo diría más lo objetivo, lo neutral, lo general. Entonces lo que es que son tendencias, lo que él está observando son tendencias que vienen de la lista de la cultura occidental. Entonces lo que él está observando es que la filosofía, ¿qué tiene que ver la filosofía con la cosmovisión? La filosofía refleja las tendencias culturales occidentales. Entonces él hizo una interesante observación, porque él no ha leído, no tiene acceso a la cultura, a lo que hicimos en la primera parte de la conferencia sobre la cultura, las 21 diferencias. Él está notando varias de las diferencias y tiene que ver con las culturas, lo occidental. Y ahora, mientras el término alemán Weltanschauung, que quiere decir cosmovisión, pone énfasis en lo particular, lo concreto, lo temporal, lo personal, la cultura. Entonces, lo que él está observando es que son tendencias no occidentales. Entonces, ¿cómo debería entonces relacionar los dos conceptos de la filosofía y la cosmovisión? Parece que son dos conceptos que sí tratan de los mismos contenidos, pero de dos diferentes perspectivas. Dos diferentes perspectivas siendo de la cultura occidental y la cultura no occidental. De nuevo, vamos a hacer comparaciones de las definiciones de qué quiere decir filosofía, qué quiere decir cosmovisión. En primer lugar, la filosofía es una actividad que las personas emprenden cuando buscan entender verdades fundamentales sobre ellos mismos, el mundo en el que viven y sus relaciones con el mundo y entre sí. Esa es la definición de la filosofía. La definición, lo que tenemos, una cosmovisión, Weltanschauung, es un compromiso, una orientación fundamental del corazón sobre la constitución básica de la realidad. Y eso proporciona la base sobre la cual vivimos, nos movemos y somos. Ya desde las dos definiciones se puede ver que hay una similaridad, ¿no? Hay similitudes entre las dos definiciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que parece que son conceptos similares, que tratando los mismos contenidos, los mismos conceptos desde diferentes perspectivas. Desde una perspectiva occidental, que es por medio de pensar, que es interno, versus lo que es por medio de mirar, de ver, visión. Entonces es interesante nomás de tomar en cuenta las diferencias y cómo entender y relacionar los dos conceptos es para entender que vienen de dos diferentes culturas. Volviendo a la casa,
ya estamos haciendo comparaciones con los dos conceptos en la misma casa. Tenemos de nuevo punto cero, que es el Weltbild, que es la cultura, las experiencias, el entorno, lo que viene sumando y en base de la experiencia y el Weltbild tomamos una decisión de número 1, ¿qué sería nuestra fuente de conocimiento? Y este tiene que ver con la epistemología, que es la fuente, y tiene que ver con el Weltbild, which is parte del conceptos. Luego, las creencias básicas. Ese es Weltanschauung, mientras que el otro lado es la metafísica, las creencias básicas. Ese es el desarrollo del sistema de pensamiento, ese es el límite de Weltanschauung, mientras que es parte de la metafísica y es parte de la lógica, que es componiendo un sistema, algo sistemático para pensar. Es como una filosofía personal. Y luego tenemos el modelo, que es los métodos y poniendo en práctica el modelo. Ese corresponde a la lógica. Y luego la axiología es arriba. Entonces lo que tenemos es cubriendo la casa, cubriendo todos los pasos de 0 a 14, el Weltbild, el Weltanschauung y el Weltmodel es igual o corresponde a la filosofía, las 4 ramas, que es la epistemología, la metafísica, la lógica y la axiología. Entonces parece que son conceptos que corresponden cuando incluyen no solamente el Weltanschauung, que es la cosmovisión, pero que incluye el Weltbild, Weltanschauung y Weltmodel, lo que corresponden luego a las 4 ramas de la filosofía. Espero que ese ha sido un poco de ayuda para aclarar algunos de los conceptos difíciles de hacerlo en algunos minutos, aún sin ser presente. Por medio de video, de conferencia, es un poco difícil, pero tenemos nosotros un correo electrónico. Entonces, si tiene algunas inquietudes, si tiene algunas dudas o quisiera conversar con nosotros, se puede por medio de thn.academia@gmail.com. Gracias por acompañarme. Tenemos una lectura más para acabar con el concepto de la cosmovisión. Gracias. Hasta luego.